Gracias por estar aquí en mi canal Ternura Senil. El día de hoy te voy a explicar la virginidad perpetua de la Virgen María, nuestra Virgencita, Virgen antes del parto, Virgen en el parto y Virgen después del parto. Virgen antes del parto. Vamos a leer la Biblia. Isaías 7:14 nos dice: Por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías, 700 años antes del nacimiento del niño Jesús, ya nos decía que el Mesías nacería de una virgen. Muy bien, nos preguntamos entonces, ¿quién está embarazada? Claro, una virgen. Así es. Muy bien, vamos ahora a leer Lucas 1:34. Nos dice: María entonces le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Yo quiero que tú comprendas aquí que José ya había pedido en matrimonio a la Santísima Virgen María. Y según las costumbres judías de aquella época, cuando un varón ya pedía a una mujer para casarse, ellos ya podían tener encuentro esponsal, encuentro de esposos, pero la Virgen sigue virgen. Entonces nos preguntamos por qué. Claro, porque ella desde siempre deseaba guardar su virginidad para Dios. Y José también desde siempre deseaba guardar su castidad para Dios. Es por eso que la Virgen María, cuando el ángel le dice que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, ella le pregunta: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Eso quiere decir que con esta pregunta la Virgen afirma que desde siempre ella deseaba guardar su virginidad para Dios. Ahora nos vamos al texto bíblico de Lucas 1:34 y nos preguntamos: ¿qué afirma la Virgen María? Según el texto bíblico, nos afirma que es virgen. Ahora vamos a ver las objeciones de los hermanos separados. Cuando leemos Mateo 1, del 24 al 25, y dice así: Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Los protestantes alegan, refiriéndose a la palabra hasta, que la Virgen María dejó de ser virgen una vez que dio a luz al niño Jesús. Pero en el texto bíblico no dice eso. En el texto bíblico nos dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Nos está afirmando lo que pasa en ese momento. Cualquier mujer en cualquier parte del mundo puede tener un hijo, y ese hijo viene a ser su primogénito. No necesariamente tiene que tener otro. A ver, analizando el significado de la palabra hasta en el lenguaje bíblico. La palabra hasta, la Biblia dice que José no conocía a María, no tuvo relaciones sexuales hasta que ella dio a luz. Según los protestantes, el uso de la palabra hasta implica que José y María tuvieron relaciones después de ella dar a luz. Pero esto es una manera errada de interpretar el lenguaje bíblico. Hay muchos pasajes de la Biblia en que la palabra hasta no indica cambio posterior de estado. Por ejemplo, si leemos 1 Corintios 15:25, el texto nos dice: porque debe él, Jesús, reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Eso no quiere decir que después que lo haga ya no reinará. Claro que no. Entonces nos preguntamos, ¿qué significado tiene la palabra hasta respecto al reinado de Jesús en la tierra? Bien, nos indica que está reinando cuando ponga a sus enemigos bajo sus pies. Nos está hablando en tiempo presente. No podemos sacar conclusiones de lo que pasará después. Obviamente, Cristo no dejará de reinar después de vencer a los enemigos. Más bien, será entonces cuando su reinado se haga evidente a todos. La Biblia nos dice que Cristo reinará para siempre.
Vamos a leer Lucas 1, del 32 al 33. Dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados, David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Y nos preguntamos, ¿qué nos dice sobre el reinado de Jesús? ¿Será un gobierno que termine o reinará? ¿Por qué tiempo? A ver, meditamos el texto bíblico. Claro, será un reinado para siempre. Por lo tanto, la palabra hasta indica lo que pasa en el momento, no lo que pasará después. La palabra hasta en la Biblia puede ser engañosa si se interpreta literalmente desde el español moderno, porque en el contexto bíblico y en los idiomas originales, hebreo, griego, hasta no implica necesariamente un cambio posterior. Vamos a analizar esto en detalle con dos ejemplos que mencionas. 1. Mateo 1:25. No la conoció hasta después de dar a luz, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Conocer en la Biblia es una expresión para relaciones sexuales. Entonces el texto dice que José no tuvo relaciones con María hasta que nació Jesús. Pero aquí está el punto importante. El propósito del versículo es afirmar que Jesús nació de una virgen, ¿no? No la conoció hasta después de dar a luz. O sea, nos dice que ella dio a luz de manera virginal. El texto no afirma nada sobre lo que pasó después. El uso de hasta en griego marca un límite temporal, pero no implica necesariamente que cambió la situación después. Por ejemplo, leamos 2 de Samuel 6:23. Nos dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Claro, obviamente no tuvo hijos después de muerta. El hasta simplemente quiere decir que nunca tuvo hijos. Nos está hablando en ese momento. No implica que los tuvo después de morir, algo imposible, sino que nunca los tuvo. El uso de hasta marca un punto final, no un cambio de estado. Muy bien, te pido que te suscribas a mi canal, le des manito arriba, por favor. Eso me va a ayudar para seguir produciendo más contenidos educativos. Muy bien, vamos a ver con las siguientes preguntas. Lucas 2, del 6 al 7. ¿Qué detalle en el relato del nacimiento de Jesús puede reflejar un parto milagroso? A. José ayudó a María a dar a luz. B. María misma envolvió al niño en pañales. C. María fue atendida por comadronas. D. El niño lloró fuertemente. A ver cuál sería la respuesta correcta de un parto milagroso. Claro, María misma envolvió al niño en pañales. Ahora vamos a ver el texto de Ezequiel 44 del 1 al 2, que nos dice y nos prefigura de que esta puerta se permanecerá cerrada, porque por allí pasó Dios. Esto hace referencia al vientre virginal de la Virgen. Esa puerta permaneció cerrada porque ahí pasó Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En base a ese texto bíblico, vamos a responder las siguientes preguntas, si son verdaderas o son falsas. Muy bien, la letra A. La puerta del templo se mantuvo cerrada porque ningún hombre debía de pasar. ¿Verdadero o falso? Ajá, sí, verdadero. Este pasaje ha sido interpretado como símbolo de la virginidad de María. A ver. Claro, verdadero. ¿La puerta fue abierta después de que Dios pasó por ella? Por supuesto que es falsa. La número 3.
que se destaca en Isaías 7:14, que María fue virgen solo al concebir o también al dar a luz. Recuerda que Isaías 7:14 nos dice, una virgen concebirá y dará luz. O sea que la virgen concibe y también la virgen da luz. A ver, ¿cuál sería lo correcto? La A, ¿solo fue virgen antes de concebir? B, el texto no dice nada. C, ¿fue virgen al concebir y al dar a luz? D, ¿perdió la virginidad durante el parto? ¿Cuál sería lo correcto? Sí, te estoy escuchando. Excelente. Fue virgen al concebir y al dar a luz. Muy bien, ahora vamos a resolver estas preguntas. Dice, relaciona el texto bíblico con su sentido simbólico o doctrinal. Texto bíblico, la letra y la enseñanza que transmite. Tenemos 3 textos bíblicos que hemos ido analizando, Isaías, Ezequiel y Lucas. Y para Isaías la letra A, Ezequiel B, Lucas C. Vamos a relacionar con las enseñanzas. A ver, Isaías 7:14. ¿Cuál sería? ¿Qué enseñanza nos transmite? Que la virginidad permanece incluso durante el parto, que la virginidad de María es figura de puerta cerrada, que María concibe y da luz sin dejar de ser virgen. A ver, ¿cuál sería en Isaías? Claro, por supuesto, María concibe y da luz sin dejar de ser virgen. A ver, ¿cuál será de Ezequiel? ¿Te acuerdan que estábamos hablando hace un ratito? Muy bien, que la virginidad de María es la figura de la puerta cerrada. Y la C de Lucas nos dirá que la virginidad permanece incluso durante el parto. Así es. En la 5. ¿Qué papel tiene la virginidad en el parto dentro de la fe cristiana respecto a la santidad de Jesús y de María? ¿Por qué la Santísima Virgen María debe tener su vientre virginal? ¿No? ¿Por qué crees tú? A ver, vamos a ver. Claro, para resaltar la santidad de nuestro Señor Jesucristo por ser el Dios con nosotros, que nació de un vientre virginal. ¡Qué bueno! Ya llegaste hasta aquí. Te pido por favor que te suscribas a mi canal. Dale manito arriba, que es gratuito, por favor. Ahora vamos a ver Virgen después del parto. La Iglesia enseña que María, después de dar a luz a Jesús, no tuvo relaciones con José, no tuvo más hijos, conservó su virginidad física, espiritual y moral para siempre. Es una afirmación de pureza total y entrega exclusiva a Dios, digna de que fue madre del Hijo de Dios. Vamos a ver los fundamentos bíblicos. La Biblia no dice directamente que María permaneció virgen después del parto, pero varios textos sugieren o apoyan esta verdad y han sido interpretados así por la tradición cristiana desde el siglo II. Uno de ellos es Lucas 1:34. María dice, no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María ya estaba comprometida con José. Si su matrimonio fuera normal, no tendría por qué sorprenderse del anuncio del ángel. Eso se interpreta como una decisión de permanecer virgen, incluso en el matrimonio. El siguiente texto es de Juan 19, del 26 al 27. Jesús confía a María a Juan. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Si María hubiera tenido más hijos, la costumbre judía exigía que ellos cuiden de ella. El hecho de que Jesús entrega a María, un discípulo, es una fuerte señal de que era madre de un único hijo. Lucas 2:7, su hijo primogénito, dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito no implica que hubo otros hijos, sino que es el primer nacido, lo cual tenía valor legal y ritual en la ley judía. Incluso si era hijo único, se llama primogénito. No prueba que hubo más hijos, sino que perdió su virginidad.
Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? ¿Cómo entender esto si la iglesia enseña que María no tuvo hijos? La clave está en el uso del término hermano, que en la cultura judía no se refería solo a hermanos de sangre, sino también a primos, a parientes cercanos, hermanastros, a compañeros del mismo pueblo o tribu, etc. En hebreo y arameo no existía una palabra específica para primo, por eso se usa hermano. Vamos a analizar este texto bíblico que acabamos de leer. Vamos a ver qué nos afirma este texto bíblico. Muy bien. Nos afirma dos cosas. La primera, Jesús el carpintero es hijo de María. La segunda, que Jesús tiene hermanos y que esos hermanos son Santiago, Judas, no el traidor, José, Simón y un Santiago. En Juan, Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. El discípulo amado es Juan, entonces acá parecería que hubiera otro hijo, entre comillas, de la Virgen llamado Juan. Y en Mateo 10, del 2 al 4, nos dice que Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Entonces acá tendríamos otro Santiago. Ahora vamos a buscar la madre de estos hombres: Santiago, Judas, no el traidor, José, Juan, Simón y Santiago. Encontrando a la mamá de uno de los Santiagos y José. En Mateo 27:56, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entre las mujeres se encontraba dos Marías, una que es María Magdalena y la otra madre de Santiago y José. Entonces aquí tenemos a una mujer que es madre de Santiago y de José. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo se llama la mamá de Santiago y de José? Sí, yo lo estoy escuchando, María. Ahora, ¿cómo se llama la mamá de nuestro Señor Jesucristo? También les escuché, María. Entonces los hermanos separados dicen, ya ven, es la misma María. Pero esto es un error afirmar. Nos vamos a Juan, que también narra esta parte porque estaba a los pies de la cruz. San Juan 19:25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quién es la madre de nuestro Señor Jesucristo? Les escuché, María. Ahora aquí, ¿quién más estaba a los pies de Jesús? Sí, estaba María, hermana de la Virgen María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Entonces a los pies de la cruz había otra mujer que se llamaba también María y era la mamá de Santiago y de José. Esta María era pariente de la Santísima Virgen María. Bueno, entonces ya encontramos la mamá de Santiago y de José. Es una María que es pariente cercano de la Santísima Virgen María. ¿Por qué digo pariente? ¿No? Porque la palabra hermano significa pariente, correligionario, paisano, primo, tío, sobrino, ¿no? Entonces, lo más certero es que la mamá de Santiago y de José es una María que es pariente cercano a la Santísima Virgen María. Ahora vamos a encontrar la mamá del otro Santiago y de Juan. Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 5. Al pie de la cruz había otra señora que era la esposa de, claro, Zebedeo. Entonces esa señora era la esposa de sí, Zebedeo, porque la Virgen María era esposa de José, inteligentes. Entonces esa señora era la madre de los hijos de por supuesto, Zebedeo. Acá tenemos a don Zebedeo con su esposa.
En Marcos 3, del 16 al 17, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Entonces, la esposa de don Zebedeo es madre de, claro, de Santiago y de Juan. La mamá del otro, Santiago y de Juan, es la esposa de don Zebedeo. Encontrando ahora la mamá de Simón. En Marcos 3:18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Aquí nos habla de Simón el cananeo. Por ejemplo, nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en el 2010, se le dice Mario Vargas Llosa el peruano. ¿Por qué se le dice el peruano a Mario Vargas Llosa? Claro, porque nació en el Perú. En Marcos 1:24, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Hechos 2:22. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. ¿Por qué llaman a Jesús el Nazareno? Claro, porque nació en Nazaret. Entonces, ¿por qué se llama Simón como Simón el cananeo? Claro, porque nació en Canaán. De este Simón no se sabe quién es su papá o mamá. Lo único que se sabe es que su mamá no es la Virgen María, porque si no se llamaría Simón el Nazareno. Aquí tenemos la mamá de Simón, no es la Virgen María. Ahora vamos a encontrar la mamá de Judas, no el traidor. Judas escribe una carta y para que la gente lo acepte se presenta. En Judas 1:1, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Si Judas fuera hijo carnal de la Santísima Virgen María, Judas no perdería ese privilegio para ser aceptado y lean su carta. Judas 1:1. ¿Qué nos dice el texto bíblico sobre Judas? Claro, que es el servidor de Jesucristo. Nos preguntamos ahora, ¿dónde están los hijos carnales de la Santísima Virgen María? Ya hemos encontrado las madres de todos estos 6 hombres. No existen, están en la mente de los hermanos protestantes. La mamá de Judas no es la Santísima Virgen María. Bien, si ya llegaste hasta acá, te pido que te suscribas a mi canal. De esa manera me ayudarás a poder elaborar más contenidos didácticos. Claro, dale una manito arriba, por favor, para que Internet los recomiende a otros. Muchísimas gracias por haber visto mi video de la Santísima Virgen María.